Y cuando decimos, cuando le cantamos al Señor y decimos, yo me rindo a Él, ¿verdad? ¿Cuánto nos hemos rendido al Señor? Amén, gloria a Dios. Dile al hermano que está junto a ti, dile, hermano, ¿ya pusiste tu celular en silencio? Y si te dice que sí, dile, a ver, enséñamelo. Porque luego así dicen. Amén. Vamos a continuar y bueno, quisiera que por favor me acompañen en su Biblia, en su lectura, en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo el capítulo 11 de Mateo, que es un capítulo bien interesante, un capítulo bien tremendo, donde el Señor nos habla acerca de lo que debemos esperar del mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra del Señor. El Señor Jesús, bueno, los primeros versículos nos van a dar un poquito el contexto. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan el Bautista, que ya estaba en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esas palabras nos van a servir así como de introducción a lo que estaba sucediendo. Jesús estaba llevando a cabo su ministerio público. Este era un momento en donde el ministerio de Jesús se encontraba en uno de sus puntos más altos en cuanto a la actividad, en cuanto a la obra que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Estaban sucediendo milagros, estaban pasando cosas muy fuertes, había confrontación, pero Juan ya había sido encarcelado y Juan estaba esperando, como muchos judíos de su época, que el reino de Dios se manifestara en ese momento. Y entonces Juan tenía la idea, probablemente, ¿verdad?, por lo que estamos leyendo ahí, Juan tenía la idea de que cuando el reino de los cielos se manifestara, cuando el Mesías se manifestara, pues iba a haber algo así como una revolución también en la sociedad, y en donde tal vez Juan esperaba que como consecuencia de esa revolución, pues él pudiera salir de la cárcel. Pero Juan no está diciendo, ¿verdad?, en ningún momento Juan está diciendo explícitamente a Jesús que haga algo por sacarlo de la cárcel. Solamente Juan está diciendo, ok, estoy en la cárcel por creer en ti. Estoy en la cárcel porque di mi vida para ser ese precursor que Elías, que el Señor dijo que había de venir, Elías, antes de que viniera el Señor. Entonces Juan el Bautista está diciendo, lo único que quiero saber es, dice, si me voy a morir aquí en la cárcel, no importa. Dice, lo único que quiero saber es si valió la pena. Lo único que quiero saber es si eres tú, si realmente eres tú, porque si eres tú, ok, estoy dispuesto a morir por ti. Pero si no eres tú, entonces, si hay que esperar a alguien más, entonces también quisiera saberlo. Y Juan el Bautista estaba un poco desajustado, ¿verdad?, en su visión del reino de los cielos, pero al final Jesús dice unas palabras muy interesantes: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Mira, Jesús está diciendo, bienaventurado es el que
dio su vida por mí y al final sigue teniendo la idea o la convicción de que valió la pena. O sea, Jesús está diciendo, bienaventurado el que no haya tropiezo, el que no diga al final, me equivoqué, mejor me hubiera dedicado a otra cosa. Me equivoqué, Jesús no era el Mesías. Mejor hubiera valido más la pena de invertir mi tiempo, invertir mis fuerzas, invertir mi familia, mi dinero, todo lo que yo tenía o lo poco o mucho que pueda tener en otra cosa, ¿no? Jesús dice, bienaventurado el que no hay tropiezo en mí. O sea, bienaventurado el que al final se mantenga firme. Y esto lo está diciendo porque el Mesías que muchos esperaban, el concepto de Mesías que mucha gente tenía, de repente no estaba encajando. Jesús no estaba encajando en ese concepto. Los judíos tenían una idea de quién era el Mesías. Y cuando ellos vieron a Jesús y todo apuntaba a que Jesús era el Mesías, ellos quisieron que Jesús encajara en sus planes, encajara en su agenda, encajara en su modelo, en el modelo de Mesías que ellos habían preconcebido. Y de repente hubo un momento en que parecía que sí, todo iba a ir de acuerdo al plan. Pero llegó un momento donde Jesús comenzó a distanciarse cada vez más de esa idea preconcebida de Mesías que ellos tenían. Y entonces la fe de muchos tambaleó. La fe de muchos comenzaron a decir, espérate, ¿valdrá la pena? ¿Estás seguro que ese es el Mesías? ¿Estás seguro que al final no nos vamos a arrepentir? Y comenzaron a replantearse y comenzaron a repensar si realmente Jesús era a quien valía la pena seguir. Y entonces Juan envía a dos de sus discípulos, ¿verdad? Juan está en la cárcel y sus discípulos tienen acceso a visitarlo. Y entonces Juan les dice, mira, les voy a encargar una misión. Van a ir a donde está Jesús y le van a hacer esta pregunta. Y Jesús, sabiendo, conociendo quién era Juan, hablando de la manifestación de Dios por medio de Juan, pero también teniendo claro que Juan, a final de cuentas, pues era un ser humano como todos nosotros, y en un momento pudo haber tenido dudas, pudo haber tenido confusión, pudo haber incluso Juan pudo haber estado mal informado de lo acerca de Jesús. Y entonces Jesús les dice a los discípulos de Juan, haga de cuenta que Jesús estaba en plena campaña. Jesús estaba en medio de una cruzada de exposición del reino de los cielos, y el reino de los cielos estaba chocando en ese momento con el reino de las tinieblas y estaban sucediendo cosas tremendas. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan, les dice, antes de darles una respuesta, antes de decirles que vayan y le digan algo a Juan, Jesús les dice, quédense unos días aquí y vean lo que está pasando. Quédense unos días aquí y vean lo que está sucediendo. Y los discípulos de Juan pues se quedan unos días ahí como invitados junto con los discípulos de Jesús y comienzan a ver, o sea, imagínense, vamos a imaginarnos que los discípulos de Juan el Bautista llegaron en la tarde noche, ya cuando estaban preparándose para descansar, ¿verdad? Y tienen una plática con Jesús alrededor de una fogata donde ya están tomando la cena, ¿verdad? Los alimentos, preparándose para terminar del día. Y Jesús está ahí con los discípulos de Juan y le dice, muchachos, ¿qué les parece? Antes de que regresen con Juan y le lleven una respuesta, quédense un par de días a la campaña, quédense un par de días aquí en las actividades que estamos teniendo, ayúdennos porque no nos damos abasto. Y los discípulos de Juan se quedan y en la mañana temprano cuando se levantan comienza, para empezar, cuando se levantaron ya tenían una fila de gente que estaba ahí esperando tal vez que Jesús orara por ellos, enfermos, endemoniados, leprosos, ¿verdad? Gente con problemas en su mente, tal vez con esquizofrenia, tal vez
depresión, gente con crisis de ansiedad, personas que tal vez ya estaban muy avanzados de edad, personas con diferentes problemas, con diferentes enfermedades, con diferentes situaciones que los oprimían y estaban viniendo a buscar en Jesús una respuesta. Y Jesús comienza a orar por ellos. Y Jesús comienza a suplir las necesidades. Delante de los ojos de los discípulos de Juan, comienzan a suceder milagros. Delante de los ojos de esos dos hombres, comienzan a suceder sanidades, comienzan a suceder liberaciones, comienza a suceder multiplicaciones, comienza a haber cosas de un orden sobrenatural, milagros. Y los discípulos de Juan comienzan a verse entre ellos y comienzan a decir: no entendemos qué está pasando, ¿verdad? ¿Cómo Juan puede dudar? ¿Cómo Juan puede pensar que no sea Jesús? Y mira todo lo que está pasando. Y entonces Jesús les dice a los discípulos: ya tengo una respuesta para ustedes. No les voy a decir lo que ustedes le van a decir a Juan. Ustedes le van a decir a Juan lo que han visto en estos días, lo que han oído. Y entonces Jesús, en un acto así muy contundente y muy parecido a lo que hace con los discípulos en el camino de Maús, en Lucas 24, les abre los ojos para que ellos puedan ver las escrituras y les dice: vayan y díganle a Juan lo siguiente. Y Jesús comienza a citar al profeta Isaías. Cita al profeta Isaías en el capítulo 35, versículos 4, 5 y 6. Dice Isaías, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hablando del Mesías, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y también le cita Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan que sí soy yo el Mesías, pero que yo no soy el Mesías que la gente está esperando, el Mesías preconcebido de la gente. Soy el Mesías que las escrituras dijeron que iba a venir un día. Soy mi ministerio no, dice Jesús, mi ministerio no viene a apegarse a la agenda de los saduceos o de los fariseos. No, dice Jesús, mi agenda es la agenda que Dios el Padre estableció desde el profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento. Y cierra con esa frase donde dice: y bienaventurado todo aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, bienaventurado aquel que, a pesar de que yo no llene sus expectativas personales, pero es capaz de saber que yo sí soy el Mesías de las Escrituras, el Dios de las Escrituras. Y entonces los discípulos de Juan van, ¿verdad? Ya suponemos el final de la historia, la Biblia no lo dice, pero podemos con un poco de imaginación suponer y entender que los discípulos de Juan fueron y le explicaron a Juan la visión que vieron, todo lo que ellos pudieron ver acerca de Jesús y entender por la revelación que Jesús les dio. Y yo puedo entender que Juan quedó plenamente satisfecho con la respuesta que recibió, porque no le volvió a enviar ningún otro mensajero. Juan, después de esa respuesta, Juan dijo: ok, eso es lo único que necesitaba saber, eso es lo único que quería saber, que va a valer la pena morir por ese Mesías, que valió la pena haber sido el que introdujo a ese Mesías. Entonces Juan queda satisfecho y Juan dice: va, acepto lo que vaya a venir, no importa cualquier final,
Lo acepto porque ya sé que tenemos el Mesías correcto, ¿verdad? Que estamos siguiendo a la persona correcta. Pero eso no termina ahí, sino que cuando los discípulos de Juan se van, Jesús queda con sus discípulos y ahora comienza Jesús a confrontar a los discípulos. Y les dice, versículo 7 dice, mientras ellos se iban, o sea, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, Jesús comienza a decirle, ¿por qué iban ustedes a ver a Juan? ¿Cuál es la razón de que iban ustedes a ver a Juan? ¿Qué era lo que encontraban ustedes en Juan? ¿Quién era Juan o qué era Juan para ustedes? Dice, ¿una caña sacudida por el viento? O sea, cuando Jesús usa este lenguaje, el viento, cuando habla de viento, está hablando de ideas, está hablando de pensamiento, de corrientes de pensamiento. Entonces dice, salieron a ver una caña sacudida por el viento. Era una ilustración que los maestros judíos usaban para una persona que estaba confundida, una persona que escuchaba una idea y decía, sí, esto es verdad, esto es cierto. Pero después venía alguien y le decía algo diferente y entonces decía, no, esto es la verdad. Pero después venía otra persona y le decía otra cosa diferente, un tercero, y entonces decían, ok, esto es la verdad. Y al rato entonces ya no sabían cuál era la verdad de todo lo que habían escuchado, estaban confundidos. Esa era una ilustración que los maestros judíos usaban cuando decían una caña sacudida por el viento. ¿Se acuerda que Pablo en Efesios capítulo 4 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, entonces de toda enseñanza, o sea, que ya no estén confundidos, sino que sigamos a Cristo? Entonces Jesús dice, ¿acaso salieron a ver al desierto a un hombre que estaba confundido, que no tenía ninguna convicción? Y Jesús dice, obviamente no, ¿verdad? Juan era un hombre de convicciones, Juan era un hombre radical, Juan era un hombre que sabía lo que creía, sabía lo que predicaba. Por lo tanto, dice Jesús, obviamente ustedes entienden, tal vez hasta con un poquito de sarcasmo les estaba diciendo, ¿verdad? Obviamente no era Juan una caña sacudida por el viento. Entonces dice, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Entonces le está diciendo, ¿qué creen? ¿Que Juan hacía esto por dinero? Y pues, todo el mundo sabía que Juan vivía, tenía una vida muy similar, ¿verdad? A las corrientes monásticas. Juan vivía despojado de toda pertenencia, él no tenía nada. La Biblia no lo dice claramente, pero nos deja ver cuando dice que Juan vivía en el desierto y vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero y comía langostas y miel silvestre. Ahí la Biblia nos está hablando, ¿verdad? Había un grupo de judíos, además de los fariseos y los saduceos, había un grupo que se llamaba los esenios. Ellos vivían en el desierto, hacían un voto de austeridad, vivían en el desierto en algo parecido a los monasterios, no tenían pertenencias, habían renunciado a toda posesión material y solamente se dedicaban ellos a cultivar su propia comida, a estudiar y a copiar los libros de la ley, de la palabra de Dios. Y ese era su estilo de vida y ese era su estilo de vestimenta. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice, nos está hablando de que Juan era uno de ellos, y ellos, la característica de ellos es que eran muy radicales, pero también al mismo tiempo la característica de ellos era la austeridad y también un estilo de vida un poco ermitaño. No convivían con nadie, no hablaban con nadie, no tenían amigos, no tenían relaciones, no eran personas, vamos a decirlo así, no eran personas dulces, no eran personas con las que podías tener una charla agradable. Eran personas, no sé si alguna vez has conocido a alguien que es así. Eran personas que casi siempre esas personas que tú les hablas y parece que todo el tiempo estuvieran de mal humor, ¿no? Como que son muy antisociales,
como que son muy, o sea, no son malos, responden, si tú les preguntas algo, te responden con la verdad, pero la manera de responder es muy agresiva. La manera de responder es muy tajante, muy cortante. Bueno, esos eran los esenios y muy probablemente así era Juan el Bautista. Juan el Bautista era muy radical. Si ustedes leen en los evangelios, cuando la gente se acercaba a Juan, no era una dulzura, Juan, ¿verdad? Dice la Biblia, cuando los soldados romanos se acercaban y le preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Y qué les decía? Hagan su trabajo bien, no se corrompan, no sean corruptos, dejen la corrupción, dejen de extorsionar a la gente. Cuando los publicanos iban con Juan y le decían, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y le decía, dejen de robar, ¿verdad? Les decía, dejen de estarle robando a la gente. O sea, sus respuestas eran muy radicales. Juan no endulzaba el mensaje. Juan no pretendía quedar bien con nadie, no pretendía caerle bien a nadie. Entonces Jesús les dice, ¿qué salieron a ver? ¿A alguien con vestiduras delicadas? O sea, ¿creen que Juan lo hacía por dinero? ¿Que no veían cómo se vestía? ¿Que no veían cuál era su calzado? ¿Que no veían su alimentación cuál era? ¿Que no veían que él no tenía casa, que vivía allá en el monasterio, en el desierto? O sea, obviamente salta a la vista el hecho de que Juan no lo hacía por dinero. Entonces Jesús les dice a la gente, Jesús les está diciendo, si podemos parafrasear lo que Jesús estaba diciendo, Jesús les estaba diciendo a la gente, no se hagan. Ustedes saben lo que salieron a ver al desierto. No se engañen, no pretendan otra cosa. Jesús les dice, ahora, ¿ustedes creen que fueron a ver, dicen en el versículo 9, un profeta? ¿Ustedes piensan que fueron a ver un profeta? Porque la gente tenía como profeta a Juan el Bautista. Y Jesús les dice, les voy a decir algo que ustedes no tienen ni la más mínima idea de a quién salieron a ver. Porque la gente iba a ver a Juan el Bautista, así como el día de hoy mucha gente va a los eventos, así como el día de hoy mucha gente va a los congresos, así como mucha gente hoy va a los seminarios para tomarse la foto, para comprar una playera, para comprar un libro, un CD y que te lo firme el autor o el cantante. Y mucha gente dice, mira, estuve con Marcos Witt, mira, estuve con tal cantante, mira, estuve con tal grupo. Y no está mal, no está bien, está bien que vayan y que sean parte de los eventos y que reciban la bendición. Pero la pregunta aquí sigue siendo, ¿y después de eso qué pasó con tu vida? ¿Cómo continuaste con tu vida después de ese evento, después de esa foto, después de ese concierto, después de leer ese libro? ¿O solamente lo hiciste porque era una moda? ¿O solamente lo hiciste para poder decir, lo hice, fui, lo tengo? Jesús está diciendo, les voy a decir algo, ustedes no tienen ni idea. Ustedes creyeron que salieron al desierto a ver un profeta, pero les voy a decir algo, dice Jesús, Juan era mucho más que un profeta. Era mucho más que un profeta. Dice en el versículo 9, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Jesús les está diciendo que ustedes creen que salieron a ver un profeta. Pues sí, pero es mucho más que un simple profeta. Es mucho más que eso, Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, les dice Jesús, es el parteaguas que Dios trajo. Juan el Bautista, dice Jesús, fíjese lo que está diciendo Jesús, porque la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. O sea, Juan es la culminación
no la persona de Juan, pero el ministerio de Juan. Dice, es la culminación del Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, de entre todos los hombres, dice, no hay uno mayor que Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista está dentro de lo humano, humanamente hablando. Dice, Juan el Bautista es la tapa del frasco, es lo más arriba que se puedan imaginar. O sea, nadie puede llegarle a Juan ni a los talones. O sea, él está por encima de todo. Pero dice Jesús, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, es mayor que él. O sea, ustedes, Jesús les está diciendo algo, ustedes están siendo testigos, ustedes están presenciando el fin de una era y el comienzo de otra era. Y Jesús les dice, y ustedes están siendo testigos de esto porque Dios los está preparando como generación. Y así como Dios los está preparando y Dios les está hablando, Dios va a demandar una respuesta de ustedes. Y ese es el punto del mensaje el día de hoy. Que Dios demanda una respuesta de nosotros. Porque Jesús dice, ustedes han tenido el privilegio. Ustedes han tenido la gran bendición de haber sido testigos presenciales del cumplimiento de las profecías en Juan el Bautista. Y eso que Dios les dio y eso que Dios les habló a ustedes, Jesús les dice, ustedes no pueden quedar indiferentes ante lo que han sido testigos. Tienen que responder de alguna manera. Dios está demandando de ustedes una respuesta, porque Dios les ha dado una revelación que estaba profetizada. Dios les está permitiendo vivir. Hay otro pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, reyes y profetas en la antigüedad anhelaron ver lo que ustedes están viendo. Hubo muchos hombres en la antigüedad que hubieran dado todo por vivir en los tiempos que ustedes están viviendo y ver las cosas que ustedes están viendo. Pero no fue para ellos, es para ustedes. Y entonces Jesús dice, ¿qué vas a hacer? Es así como que Jesús te está viendo. Si has visto cuando hay por ejemplo, un partido de fútbol muy intenso, así de esos clásicos que todo el mundo está, aunque no te guste el fútbol, pero te estás ahí pendiente porque quieres saber quién ganó. Y de pronto en de esos momentos en el partido que está más intenso el partido y faltan pocos minutos y de repente hay jugadores que son clave, ¿no? Hay jugadores que tú dices, fulano de tal tiene que hacer una diferencia en ese partido. Él tiene que meter un gol y mira, todo se va a ir, la balanza se va a inclinar. ¿Y qué pasa cuando de repente, mira, faltan pocos minutos para que acabe el partido? Está bien intenso el partido, van empatados los dos equipos. Y de repente ves, sale un balón, ¿verdad? Dice, y sale, mandan un centro, y de repente ves que fulano de tal, ¿verdad? El jugador más, uno de los más importantes del equipo o del partido, recibe el balón. Lo baja, ¿verdad? Baja el balón y queda frente a la portería. Hermano, en esos segundos, en ese momento, los ojos de todo el mundo están puestos en ese hombre, esperando qué va a hacer. Ya le llegó el balón, está frente a la portería, ¿qué va a hacer? Todo el mundo está, imagínate en un mundial, en la final del mundial, le cae el balón a un delantero y está enfrente de la portería. Hermano, el mundo está así expectante. ¿Qué va a hacer? O se corona como el mejor del mundo, o la falla y se corona como lo peor, ¿verdad? Es recordado como el que falló. Bueno, delante de Dios sucede algo parecido en nuestros tiempos. En los tiempos de Jesús pasó algo. Mira, hay cosas que suceden en diferentes generaciones. La generación de Jesús fue una de ellas. Pero nuestra generación también ha recibido un mensaje muy importante, una revelación muy importante
y es como que el balón te acaba de caer a ti y todo el mundo te está viendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Tienes el mensaje del evangelio que te ha llegado, te cayó el mensaje del evangelio y enfrente de ti está la decisión. Enfrente de ti hay una generación que te está observando y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a reaccionar? Porque Jesús está diciendo estas palabras muy importantes. Jesús está diciendo, mira, humanamente hablando, o sea, en cuanto a la humanidad, en cuanto a la ley de Dios, el más grande es Juan el Bautista. Dice, pero yo, dice Jesús, yo soy la puerta al reino de los cielos, al reino de Dios. Dice, y si ustedes entran al reino de los cielos, si ustedes responden de la manera correcta, entrando al reino de los cielos a través de mí, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. O sea, si ustedes logran responder a este mensaje como Dios quiere que ustedes respondan, con todo lo grande que es Juan el Bautista, ustedes van a ser mayores que él. Y Jesús le dice a la gente, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 16. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús está diciendo a la gente que está ahí, ok, tenemos a Juan el Bautista. Ese es el punto de referencia. Juan, miren la manera de responder de Juan. Él no está preocupado por si se va a morir o no se va a morir. Él dice, yo doy mi vida por el Señor con gusto. Pero Juan está preguntando, ¿pero valió la pena? ¿Realmente tomé la decisión correcta de seguir a la persona correcta? Y Juan no está dudando, Juan no está rechazando a Jesús. Juan solamente está pidiendo una confirmación. Y Jesús le envía esa confirmación. Jesús le envía esa respuesta. Pero Jesús dice, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Pero no una violencia física, no una violencia, ¿verdad? De agredir a otras personas, de manifestarse, de hacer una guerra, eso. No está hablando de esa violencia, está hablando de una violencia interna, de una violencia que nos lleva a ser radicales, de una violencia, está hablando, mira, una traducción más, tal vez un poquito más justa y que nos ayudaría a entender un poquito mejor este pasaje. Vamos a cambiar la palabra violencia por cero tolerancia. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre, exige cero tolerancia, intolerancia al pecado, intolerancia a la pasividad, intolerancia a esa indiferencia, a esa frialdad espiritual. Y dice Jesús, y solo los que sean intolerantes, solo los que tengan cero tolerancia al pecado, cero tolerancia a las cosas que no son de Dios, los que sean, hermano, radicales en su forma de pensar, dice, solo esos van a poder arrebatar el reino de Dios. Solo los que estén dispuestos a no tolerar nada en su vida que no venga de parte de Dios. Solamente ellos. Y ellos creían que la única manera, mira, hay mucha gente que ha creído a lo largo de la historia que la única forma de alejarse del pecado
es irse a vivir aislados a un lugar donde no haya nadie, a una isla, al desierto, ¿verdad? Donde no haya gente. Y gente dice, si nos vamos así a un monasterio, nos retiramos y vivimos lejos del mundo y de la sociedad, ahí no hay pecado. Y el pecado no es que el pecado esté donde hay gente, el pecado está donde estamos nosotros, la tentación está donde estamos nosotros. Pero dice Jesús, pero ¿a qué voy a comparar esta generación? Jesús está haciendo un llamado a ser radicales como Juan el Bautista. Pero Jesús dice, pero ¿a qué voy a comparar esta generación? Fíjese, la generación de los discípulos, esa generación a la que Jesús le está hablando, el Señor estaba preparando a esa generación para el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos nos cuenta la historia de hombres que fueron radicales. Por eso impactaron al mundo. Por eso pusieron de cabeza la cultura del mundo y lograron arraigar el cristianismo y la fe en muchos lugares y en muchas personas, porque fueron radicales en su forma de vivir, porque no tuvieron ni una sola tolerancia, no tuvieron ni un pequeño grado de tolerancia a las cosas del mundo, a las cosas que no vinieran de parte de Dios. Fueron radicales. Y Jesús dice, ahí tienen un hombre, ahí tienen un ejemplo de un hombre que fue radical, Juan el Bautista. Pero Jesús dice, pero esta generación, ¿a qué la voy a comparar? Dice, lo único a lo que la puedo comparar, en los tiempos del Señor había un juego que los niños jugaban cuando estaban en las plazas, cuando se reunían los niños, pues ya ve que en los pueblos, en la tarde, ya que terminaron los quehaceres, los niños salen a la calle o salen ahí a la cancha, ahí están jugando, ahí están todos. Y había un juego muy popular en esos días, que ellos tenían que, hay diferentes versiones de ese juego, pero a grandes rasgos había un líder, y ese líder hacía como que tocaba la flauta, o sea, como que había una fiesta, y los niños los que lo seguían el juego, pues tenían que hacer como que si estaban en una fiesta, ¿verdad? El niño tocaba la flauta o cualquier instrumento musical, hacía la mímica como de que estaba tocando un instrumento, y los otros niños pues tenían que hacer la mímica como que ellos también estaban tocando un instrumento y estaban bailando, ¿verdad? Como que estaban en una fiesta. Pero de repente el niño hacía un cambio así rápido y hacía como que estaba en un funeral y estaba así, se ponía serio o se ponía a fingir como que estaba llorando, y entonces todos los demás niños rápidamente tenían que cambiar y tenían que dejar de fingir que estaban en una fiesta y empezar a fingir que estaban en un funeral. Entonces imitaban a la gente que estaba en un funeral. Unos lloraban, otros se tiraban al piso, otros peleaban por los terrenos, ¿verdad? Y estaban ahí imitando todas las cosas que pasan en un funeral. Y obviamente el juego consistía en que el último que agarrara la onda, el último en cambiar, pues era el que perdía, ¿verdad? Pero dice Jesús, pero ustedes son como esos niños apáticos que les tocan flauta y no bailan, les endechan, o sea, les hacen como que están en un funeral y no lloran. O sea, ustedes no son ni fríos ni calientes, o sea, están en medio, están todos tibios, están todos fuera de onda, no reaccionan, no, o sea, dice Jesús, eso es lo peor que puede pasar, eso es lo peor que puede haber, que no haya una respuesta. Porque dice Jesús, porque vino Juan, que no comía ni bebía, era un hombre radical, era un hombre que vivía en el desierto, era un hombre que hablaba las cosas como son. ¿Y qué decían? Este está endemoniado. Porque Juan el Bautista no se andaba con ondas. Juan el Bautista era un hombre con cero tolerancia, no solamente hacia el pecado ni hacia el diablo, era cero tolerancia hacia la gente también. O sea, cuando alguien venía y decía, oye, Juan, fíjate que tengo un problema, fíjate que pasó esto, mamá. Y Juan era de esos que daban la respuesta, a ver, mira, déjate de ondas, el que está mal eres tú.
déjate de cuentos, tienes que cambiar esto y así, 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 así. O sea, Juan no ponía anestesia, Juan operaba sin anestesia, así, directo. Y dice Jesús, y dijeron que estaba endemoniado. O sea, primero le siguieron la corriente, primero lo seguían, las multitudes lo seguían porque pensaban que, no sé, algo iba a pasar. Incluso llegaron a pensar que él era el Mesías. Pero de repente Juan dijo, no, yo no soy. Y es más, un día Juan públicamente señaló a Jesús y dijo, él es el Cordero de Dios. Y de repente Jesús empezó a tener más rating que Juan. Y alguien vino y le dijo, Juan, oye, mira, Jesús te está comiendo el mandado, se está llevando a la gente, está teniendo más gente. Y Juan era tan radical que Juan dice, de eso se trató desde el principio. Desde el principio ese era el objetivo. Yo solamente vine a preparar el camino, pero es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y entonces Juan dice, de eso se trató. Ese era el plan. Eso era lo que tenían que hacer. Y entonces mucha gente dejó de seguir a Juan. Juan perdió así como que popularidad. Y un día Herodes iba pasando por la calle y mira, la gente dejó de seguir a Juan, pero Juan no perdió su radicalidad. Juan no dijo, me estoy quedando sin gente, le voy a tener que bajar un poquito, voy a tener que suavizar un poquito el mensaje, porque no, Juan no suavizó el mensaje. Juan vio que Herodes estaba ahí en ese lugar y Juan se acercó y le dijo, eres un pecador. Juan se acercó y lo empezó a exhortar, le empezó a decir, por tu culpa está bajo maldición. No, Herodes era una fichita. Herodes se había dejado a su esposa, se había casado con la esposa de su medio hermano, había roto una alianza con un sultán que era el papá de su esposa, estaba en guerra, gente era asesinada todos los días en la frontera, el comercio estaba detenido, hubo una sequía muy fuerte en esos días y la gente se lo atribuía al pecado de Herodes. Y entonces Juan el Bautista confrontó a Herodes y le dijo sus verdades en la cara. Y por eso Herodes lo metió a la cárcel. Porque ya no había otra manera de callar a Juan. No había otra forma de callarlo. Y Herodes dijo, 1 año en la cárcel y se va a suavizar. Y después de 1 año lo fue a visitar. Y Juan era más radical todavía. Dice que Herodes ya dice, de buena gana lo escuchaba, pero luego ya no lo quería escuchar. Cuando dice que Herodes iba y era como Pablo. Cuando Pablo estaba en Cesarea, en la cárcel, estuvo 2 años en la cárcel. Y dice que Félix iba a verlo, el procurador iba a verlo, y Pablo comenzaba a predicar. Y dice que Félix lo escuchaba de buena gana, hasta que llegaba una parte del mensaje de Pablo donde hablaba de juicio, donde hablaba de que Dios iba a venir con juicio para los que no se hubieran arrepentido. Yo creo que así Pablo le decía, Dios va a venir a juzgar a todos aquellos que no se arrepientan, así como Tuxpan, ¿verdad? Y empezaba a decirles, y entonces dice que Félix decía, tengo cosas que hacer, Pablo, al rato nos vemos. Se iba y decía, ¿cómo puede ser posible? 2 años en la cárcel, ya es para que le hubiera bajado a la intensidad. Y no, Pablo no le había bajado, ni Juan tampoco le bajó. Por eso Herodes decidió que no había otra manera, y la mujer de Herodes también decidieron que no había otra manera de callar a Juan más que matándolo. No iba a haber otra manera de callarlo. Dije, si con 1 año ahí en la cárcel, en esa mazmorra horrible en donde estaba, si después de 1 año eso no lo ablandó, ese no se va a ablandar con nada, hay que matarlo. Así de radical fue Juan. Pero Jesús dice, ok, vino Juan que era radical y dijeron, este está endemoniado. Y dice Jesús, pero después vino el Hijo del Hombre, o sea, vine yo. Y yo estuve con ustedes en los cumpleaños, estuve con ustedes en sus casas, comí con ustedes, bebí con ustedes, me hice amigo de sus amigos, me hice amigo de pecadores, de publicanos, de prostitutas, anduve, ¿verdad?, entre ustedes moviéndome y haciendo milagros y dándoles beneficios. Y dice Jesús, y tampoco quieren nada. Y ahora dicen, mira, este hombre, el otro no comía ni bebía vino, estaba endemoniado. Y ahora dicen de Jesús,
mira, este es un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, del otro extremo. Le dicen, no, Juan no nos gustó porque es muy amargo y además no convive con nadie, ¿verdad? No comparte los alimentos con nadie. Y después viene Jesús y dicen, mira, anda comiendo y bebiendo por todos lados, ¿verdad? Nada más parece que anda de fiesta todo el tiempo y se lleva con todo el mundo y es el más popular y todo. Ya me cayó gordo. Y entonces Jesús dice, entonces aquí el problema no es el mensaje del reino de los cielos. El problema es que ustedes no están dispuestos a reaccionar, no están dispuestos a dar una respuesta. Nada les gusta, nada les acomoda. Si el mensaje es muy radical, es muy duro, ay, el pastor no tiene amor. Ya me voy porque el pastor me tiró una pedrada en la predicación, ¿verdad? Está el pastor muy duro, está muy recio el mensaje, ¿verdad? Está muy. Y luego, si el mensaje es de sanidad y luego hay gente que dice, al pastor le falta unción. Al pastor voy a orar para que el pastor, Dios le dé carácter porque está muy blandito el pastor, ¿verdad? Y después cuando hay un mensaje duro y cuando hay un mensaje así donde Dios los confronta fuerte, son los primeros que se lastiman y se sienten y se hieren y ya no quieren venir a la iglesia. Son los primeros que dicen, no, yo voy a orar por el pastor para que Dios le dé carácter, para que Dios le dé mensaje fuerte, para que confronte, ¿verdad? Para que sea como fulano de tal y como sultano y como todo. Y después son los primeros que ya no están, hermano. Son los primeros que andan, ¿sabe? Dicen, es que cuando yo iba con el padrino me decía y me hablaba y me pa. Y al padrino le aguantaban. Y cuando vienen aquí a la iglesia y tantito les hablas duro y ya se quieren ir. Entonces Jesús dice, el problema no es cómo se les presenta el mensaje. El problema es que ustedes no quieren responder. Ustedes no responden. Y mira, en la generación de Jesús, Jesús dice, tienen que ser radicales. Tienen que tener o responden a cómo predicó Juan, o responden a cómo les estoy predicando yo, pero a algo tienen que responder. No se pueden quedar en medio, no se pueden quedar tibios, no pueden no responder, no pueden ser neutrales. Si tú no escoges un lado, ya escogiste un lado. Tiene que ser radical, dice, porque mira, a la generación de los discípulos, Jesús sabía que tenían que ser radicales, porque Jesús los estaba preparando para el libro de Hechos. Bueno, quiero decirte algo, a esta generación, a nuestra generación, Dios la está preparando para el libro de Apocalipsis. Y necesitamos ser radicales. Porque si no aprendemos a ser radicales, si no aprendemos a dar una respuesta al mensaje del evangelio que se nos está haciendo predicado y anunciado, hermano, no vamos a poder sobrevivir. Mira, en el libro de los Hechos sí hay una gran manifestación del poder de Dios, pero lo que hubo también fue una gran persecución, fue una gran opresión. Primero fueron oprimidos por los fariseos, por los saduceos, por los judíos. Después fueron perseguidos por las autoridades en todo el imperio romano. Fueron muchos de ellos los discípulos, hermanos, los discípulos de Jesús murieron de manera violenta. Ellos no murieron en sus camas tranquilos. Ellos no murieron con paz. Ellos no murieron rodeados de un ambiente así familiar, en armonía y todo. No, ellos murieron con violencia. Y de la mayoría de ellos no se sabe dónde están sus restos, dónde fueron, porque algunos de ellos fueron quemados, otros de ellos fueron descuartizados. No hay una tumba oficial. Hay quien pretende decir, aquí está la tumba de fulano, acá está la tumba. Nadie sabe dónde están las tumbas porque no fueron enterrados, murieron de manera violenta. ¿Y sabes por qué murieron así? Porque fueron radicales, porque estuvieron dispuestos a dar la vida, estuvieron dispuestos, hermano, a rendir sus vidas al Señor, a decirle, Señor, mira, muchos de nosotros venimos y le decimos al Señor, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Pero ya cuando de repente se presentan oportunidades y de repente vemos que hay, venimos y decimos, Señor, espérame, préstamela tantito otra vez, ahorita te la traigo, ahorita te la devuelvo de nuevo.
Y al rato cuando ya sentimos que otra vez nos va llegando el agua al cuello, otra vez venimos y le decimos, Señor, mira, otra vez aquí te traigo mi vida, te la entrego, haz lo que tú quieras, soy tuyo. Y al rato las cosas se ponen feas y comenzamos a ver los trancazos, ¿verdad? Y a ver que hay sufrimiento y que hay todo. Y decimos, espérame. Ahorita te la traigo otra vez, ahorita te la doy otra vez. Préstamela tantito. Y a conveniencia, hermano. Y quiero decirte algo, el Señor está buscando gente que le diga, Señor, mira, aquí está mi vida y haz lo que tú quieras con ella. Y ya no es mía, ya no me pertenece a mí, ahora te pertenece a ti. Y haz lo que tú quieras con ella. Y si tú quieres, ¿verdad?, hacerme vivir, a lo mejor, mira, hermano, hay personas a las que Dios nos va a hacer vivir un evangelio, ¿cómo quiero decirte? No un evangelio suave, pero un evangelio en el que tal vez vamos a tener la oportunidad de vivir cosas que otros no van a poder vivir. Hay unos de nosotros que Dios nos va a permitir vivir un evangelio en donde vamos a tener tal vez nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro hogar. Vamos a formar parte de la iglesia. Vamos a dar testimonio de Jesús en nuestro trabajo, a través de nuestras palabras, con nuestros vecinos, ¿verdad? Vamos a tener, ese va a ser a lo mejor a lo que Dios nos ha llamado. Y hay otro tipo de personas que no pueden vivir así. Hay otro tipo de personas que no, que tienen, dicen aquí en Veracruz, es una palabra que aprendí cuando vine a vivir aquí a Veracruz. Hay gente que tiene jiribilla, que no se puede estar quieta. Hay gente que no se puede estar quieta, que no son para estar dentro de la iglesia. Hay gente que dice, yo tengo que ir a predicar el evangelio allá a la sierra, yo tengo que ir al hospital, yo tengo que ir y a los que están allá, a los damnificados de que la inundación, y a los damnificados del tornado, y a los damnificados. Y hay gente que tiene que estar ahí en el campo, tiene que estar y no quiere decir que el que no va y el que se queda en la iglesia está mal. O no quiere decir que el que sí va y se dedica a eso está mal. No, simplemente son dos maneras en que se nos expone el evangelio y vivir la vida cristiana. Porque tú y yo a lo mejor vamos a ser llamados a vivir un cristianismo y ser radicales en el medio en donde estamos. A lo mejor Dios te va a llamar a ser un cristiano radical en tu oficina. A lo mejor Dios te va a llamar a ser un cristiano radical en tu escuela, en tu trabajo, ¿verdad? Ahí donde estás. Y a otros Dios los va a llamar a ser un cristiano radical, tal vez en otro país, como un misionero, a dar testimonio a las naciones, ¿verdad? Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente son llamados diferentes. Pero tú no puedes decir, ay, yo no puedo vivir un cristianismo radical porque estoy aquí y no me llamó Dios de misionero, ¿verdad? Irme para allá como misionero, Dios no me llamó, por eso no puedo ser radical. ¿En qué puedo ser radical? Tú puedes ser radical ahí donde estás. Tú puedes ser radical con tu familia. Tú puedes ser radical como hijo. Tú puedes ser radical como hermano, como padre. Tú puedes ser radical como esposo, como esposa. Puedes dar un testimonio radical de Cristo. Tú puedes dar testimonio y que el nombre de Dios sea glorificado a través de ser un buen estudiante, a través de ser un buen trabajador, un hombre íntegro, una mujer temerosa de Dios. O tú puedes ser radical predicando el evangelio en las calles, predicando el evangelio en otros lugares, ¿verdad? Yo he conocido y tengo amigos que Dios los ha llamado a eso y nunca pueden estar quietos, ¿verdad? Nunca pueden estar en un solo lugar. Tengo un amigo que el Señor lo llamó una vez y se fue de misionero y estuvo fuera muchos años y después regresó y estuvo un tiempo con su familia, se integró en la iglesia, pero llegó el momento en que dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no me hallo, trato de estar aquí y participar, pero siento que esto no es lo mío y siento como que así, como que me llama, algo me llama a ir allá afuera al campo misionero y se fue. Y esa es su vida y así vive. Y yo digo, no sé, a lo mejor Dios no me llamó a eso a mí, pero yo no siento que no me hallaría así estando en un lugar y apenas te estás adaptando a un lugar y ya te vas a otro y apenas estás conociendo gente y estás ahí y ya te mandaron a otro lugar. Pero hay gente que es apasionada por eso. Hay gente que es apasionada de esa manera, pero están dando una respuesta. Están respondiendo de manera radical al mensaje del evangelio. Y Jesús dice, el problema no es los que se van o los que se quedan.
El problema es los que no responden. El problema es los que les cae el balón y no hacen nada. Les cae el balón y se les va el balón rodando para otro lado porque no hacen nada, no lo agarran. Hay personas que son creyentes y creen en Jesús y están a gusto en Jesús, pero no reaccionan de ninguna manera. O sea, no son radicales, son muy permisivos, son muy tibios. Dicen al Señor: Señor, yo te entrego mi vida, pero te entrego, mira, Señor, yo te entrego todo, pero déjame nada más esta parte a mí. Déjame nada más este departamento. ¿Qué pasaría si tú compras una casa? Si alguien vende una casa y tú la compras porque te gusta, dice: esa casa me gusta, y Dios te bendice y la compras, y el que te vende la casa dice: ok, te doy las llaves, la casa es tuya, menos la habitación que está aquí al fondo, esa yo tengo la llave porque esa sigue siendo mía. ¿Aceptarías esa condición? Claro que no. O es tuya la casa o no es tuya completa, pero no puede ser tuya en partes. No puede ser que sea tuya, pero una parte siga siendo del antiguo dueño. No se puede vivir así, porque no puede haber intimidad, porque tú no sabes en qué momento el otro va a llegar y va a querer entrar a la parte que todavía es de él, a la parte que todavía le pertenece. Así es con el Señor. Tú no le puedes decir al Señor: Señor, te entrego toda mi vida, pero Señor, el baile sí no te lo entrego. Ese sí, ese cada vez que venga a los Junior Clan, yo voy a estar ahí. Señor, te entrego toda mi vida, pero Señor, déjame que cuando haya así que estén los calores bien fuertes, me pueda yo tomar una bien fría para, nada más para refrescarme, Señor. Tú no le puedes decir: Señor, mira, yo te entrego mi vida, pero déjame el área del amor y del romance, eso déjame, porque yo la viva así como, porque ahora estoy joven, porque ahora puedo, porque ahora. No. El Señor nos llama a ser radicales, como tú quieras, en la iglesia, siendo un miembro de la iglesia, o afuera en el campo misionero, dándole batalla al enemigo y como tú quieras, pero ser radical. Pero entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor, mira, yo te entrego mi vida y tú haz lo que tú quieras. Si tú me quieres llamar para ser alguien radical en un trabajo, en la oficina, en un hogar, con una familia, estoy dispuesto. Y si tú me quieres llamar para que yo sea radical en las calles, en el evangelismo, en los eventos, Señor, yo lo acepto, pero yo te entrego mi vida es tuya, puedes hacer lo que tú quieras. Y ya no andamos diciéndole al Señor, ¿verdad? Señor, mira, espérame, préstame una tantito ahorita que viene el carnaval y pasando carnaval te la vuelvo a entregar. No podemos hacer eso con el Señor. Tenemos que ser radicales, hermano, porque vienen tiempos en los que vamos a necesitar ser radicales. Hay gente que dice: bueno, ahorita porque no hay persecución, pero si yo veo que empieza la persecución, ahí sí me vuelvo radical. Hermano, si no eras radical ahorita que todo está bien, ¿cómo crees que vas a ser radical después? Muchas personas, mira, yo he platicado con jóvenes que dicen: ya cuando yo me case, entonces sí, con mi esposa nada más, con una nada más. Pero ahorita que estoy soltero, pues tengo que vivir. Y yo siempre les digo: mira, si tú no aprendes a ser fiel ahorita que estás soltero, tampoco vas a poder ser fiel cuando estés casado. Eso es mentira. Eso es la mentira más grande que hay. Entonces, si tú no aprendes a ser radical con el Señor ahorita, en estos tiempos que todavía no hay una persecución abierta, una persecución oficial, ¿qué va a ser el día que haya una persecución? Y con persecución no quiero decir que haya gente corriendo atrás de ti con machetes queriéndote matar. Pero ¿qué vas a hacer el día que tú quieras llevar a tus hijos a la escuela y a inscribir en un año, en un nuevo ciclo escolar, y te digan: señor, señora, lo sentimos mucho, pero sus hijos ya no pueden venir a esta escuela, a menos que usted firme aquí un papel en donde dice que usted renuncia a toda creencia religiosa y acepta solamente lo que el Estado diga que es verdad?
¿qué vamos a hacer? O el día que tú llegues a tu trabajo y te digan, ¿sabes qué? Tú ya no puedes seguir trabajando aquí porque las normas han cambiado y aquí cualquier persona que tenga alguna afinidad religiosa o creencia religiosa ya no puedes seguir trabajando aquí. Tienes que renunciar a tu fe si quieres seguir trabajando aquí. Y que tú digas, pero ya nada más me faltan 1 o 2 años para jubilarme y para pensionarme. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Si tú estuviste acostumbrado a ser radical toda una vida, no te va a dar trabajo ser radical en ese momento. Sabes que los que iban a ser echados al horno de fuego, ellos no fueron radicales en ese momento. Ellos vivieron una vida radical. Y cuando llegó el momento que tuvieron que escoger entre adorar la estatua de oro del rey o ser lanzados al horno de fuego, le dijeron al rey, ni nos preguntes, no es necesario que nos preguntes. El rey vino y les dijo, a ver, ya me dijeron que ustedes, y esos muchachos lo interrumpieron, mira, ¿sabes qué, rey? Cállate. Al rey le dijeron, mira, ¿sabes qué, rey? Cállate. Si nos vas a echar al fuego, échanos ya. Ya, ahórrate tu discurso. No nos vamos a postrar ante la imagen. Nos vas a echar al horno, órale, échanos ya. Porque eran radicales. Daniel no empezó a orar el día que dijeron que estaba prohibido orar. Daniel oraba todos los días. Su búsqueda de Dios, su intimidad con Dios era toda una vida. Lo que él comenzó a hacer cuando prohibieron la oración fue, dice que comenzó a abrir sus ventanas para que todos vieran que él no estaba dispuesto a ceder ante la persecución, ante la opresión del rey. Pero él ya venía de una vida radical. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Si hasta el día de hoy no hemos sido radicales. Hace un momento estábamos cantando una canción bien hermosa, ¿verdad? Yo me rindo a Él. ¿De verdad te rindes a Él? ¿De verdad te rindes? Es como que el Señor está preguntando. Tú y yo estamos cantando, yo me rindo a Él. Y como el Señor así está diciendo, ¿de verdad? ¿De verdad te rindes a mí? Si de verdad te rindes a mí, quita esa aplicación que traes en el teléfono. Si de verdad te rindes a mí, borra el contacto ese que tienes ahí en tu teléfono, porque ¿cómo puedes cantar yo me rindo a Él y dejas las otras puertas abiertas? De verdad, Señor te está diciendo, ¿de verdad te rindes a mí? Renuncia a las otras cosas que han estado en tu vida por tanto tiempo. No cantes yo me rindo a Él, ríndete a Él. No solamente digas yo me rindo a Él, ríndete de verdad. Nuestra vida sea esa canción de estoy rendido a Dios, me rendí ante Dios. Rendirte ante Dios es entregarle todo a Él, decirle al Señor, todo es tuyo, Señor. Aquí está mi vida, todo lo que quieras hacer, lo que quieras hacer. Busque ahí cuando tenga tiempo en YouTube, busque una canción que se llama La oración de compromiso de Juan Wesley. Es una canción bien sencillita, no tiene muchos arreglos, no tiene mucho, pero la letra habla de una entrega. En la letra ese hombre dice, Señor, aquí estamos, úsanos para lo que tú quieras. Si quieres usarnos para ir a la cárcel, si quieres usarnos para glorificarte a través de una enfermedad, si quieres usarnos para glorificarte a través de persecución, Señor, aquí estamos, úsanos para lo que tú quieras. Esa es una oración de entrega, de renunciar a ti, de renunciar a tu vida, de renunciar a vivir para ti y estar dispuesto a vivir para la gloria de Dios, para Cristo. Ponte de pie un momento en esa tarde. Y cierra tus ojos un momento. Vamos a hablar con Dios.
Levanta tus manos un momento y habla con el Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Señor, hoy vengo delante de tu presencia, Padre. Perdóname porque he sido tibio. Perdóname, Señor, porque he tratado de mantenerme neutral durante mucho tiempo. He dicho: Señor, te amo, pero también amo otras cosas. Y el día de hoy ya no hay espacio para otros amores. Ya no hay espacio para más amores. Solo hay para uno. Solo hay espacio para un amor. Tú escoges con cuál te quedas. Señor, hoy no queremos ser como esos niños que tocaron flauta y no bailaron, que les endecharon y no lloraron. Hoy queremos tomar una decisión, Señor. Hoy queremos tomar la decisión de ser fríos o ser calientes para ti, Señor. Pero no de quedarnos en medio, no de quedarnos en una tibieza espiritual, Señor. No de quedarnos en una mediocridad espiritual donde a veces parecemos y a veces no parecemos cristianos, Señor. Hoy queremos ser radicales para ti. Hoy queremos decirte: Señor, yo me rindo, yo me entrego por completo a ti. Toma mi vida. Haz lo que tú quieras, Señor. Haz lo que tú quieras. Levanta tus manos un momento al Señor. Dile: Señor, perdóname, porque he tratado, Señor, de verdad he tratado. Señor, he oído tu palabra, he oído tu mensaje y yo sé que es verdad, pero me cuesta trabajo deshacerme de otras cosas en mi vida. Me cuesta trabajo ser radical, me cuesta trabajo vivir en santidad, me cuesta trabajo consagrarme a ti, Señor. He sido permisivo en mi vida, he permitido que otras cosas entren, pero no porque yo deje de creer en ti. Sigo creyendo en ti, Señor. Te sigo amando, pero al mismo tiempo hay otras cosas que no puedo desechar en mi vida completamente. Ayúdame, ayúdame, porque yo quiero ser radical. Yo quiero entregarte, yo quiero ser cero tolerante con el pecado, Señor. Quiero ser intolerante a todo aquello que no viene de parte tuya, a todo aquello que no te glorifica, a todo aquello que no edifica, Señor, en mi vida. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Hoy quiero escoger aquellas que me convienen, Señor. Hoy quiero ser un radical para ti, Señor. Aunque la gente diga que estoy loco, aunque la gente diga que soy un fanático, aunque la gente diga que ya me lavaron el cerebro en la iglesia, aunque la gente diga, Señor, que me voy a quedar sin amigos, aunque la gente diga que me voy a quedar solo, no me importa, Señor. Como Juan el Bautista, no me importa morir. Lo único que quiero saber y estar seguro es que valió la pena morir por ti, Señor. Estamos siendo preparados para vivir una época difícil, una época muy fuerte, en donde vamos a necesitar ser radicales, en donde vamos a necesitar tomar una decisión radical y decir: esta es mi decisión y no me muevo de aquí. Esta es mi decisión y nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión. Las circunstancias no me van a ablandar en mi carácter. El abandono, las personas no me van a ablandar en mi decisión. Las situaciones que puedan venir a mi vida no me van a ablandar en mi decisión de ser radical para Cristo. Voy a seguir predicando la verdad, voy a seguir anunciando la verdad, aunque a otros les cueste trabajo oírla y aceptarla. Aunque el mundo rechace tu verdad, Señor, yo la voy a seguir proclamando con mis palabras, pero con mis hechos, con mi vida, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y dile: Señor, ayúdame a ser radical para ti? Ayúdame a darme cuenta que tú eres el Jesús del Evangelio,
el Jesús que estaba profetizado en las Escrituras, no el Jesús que yo quiero que tú seas. Levanta tus manos un momento en la presencia de Dios y vamos a adorar al Señor.